En el país del Messi de las finanzas, de los magos de palacio y monjes negros, nosotros no compramos ese humo. Por eso, en Política y Territorio, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad para entender la rosca y descubrir por qué lo que pasa lejos de vos también define lo que sucede donde estás vos. Sean bienvenidos al quinto episodio de este podcast llamado Política y Territorio, un espacio para la discusión política en estos tiempos violentos. Acá venimos a sumar al debate público, llevando las ideas del territorio a la gran mesa nacional. Si te interesa, obviamente, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones. Venite a la comunidad, acompáñanos que va a estar bueno. Bueno, quinto programa ya de Política y Territorio. Hoy vamos a arrancar con una dinámica un poco distinta. Ustedes quizás, los que venían escuchándonos, en este momento seguramente estarían escuchando mi voz, desarrollando la editorial. No obstante, para hoy vamos a tener algunos temas y vamos a dar inicio de lleno a la mesa con temas que, bueno, están muy actuales y que tienen que ver, para sintetizarlos, ¿no?, un poco con la designación del nuevo ministro de Defensa, que además es el jefe del ejército, algunas cuestiones de la economía. Tenemos una entrevista muy buena a una pyme argentina que nos va a transmitir un poco la situación y cómo ven esta situación actual para estas empresas. Y también una cuestión que tiene a muchos futboleros y no futboleros alterados, digamos, que es la cuestión de el Chiqui Tapia y cómo se fue desencadenando este título que le dieron a Rosario Central y, bueno, algunos desmanejos que parece que está bueno debatirlo. Así que los presento, Rodri Fernández, a cargo de la producción. Buenas, ¿cómo están? Luchito. Acá del lado Tapia de la vida. No, pará. Está muy bien, Luchito. Hola a todos. Hoy descontracturado, ¿no, Luchito? Hoy vamos a tratar de descontracturar un poco, ya estamos cerca del fin de año. No tanto como el sábado, pero tranquilo. Menos, tranquilo. Está muy bien. Robin. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, tranquilo. Y Rodri Martínez. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Imagino que estás un poco sensibilizado con esto de la AFA, porque, bueno, Rodri es de San Lorenzo. Totalmente descreído del fútbol. Pero era para Roja. No era para Roja. O era para Roja, directa, si es un cabezazo, pero bueno, Sí. no lo fue. No lo fue. No nos metamos enseguida en ese tema. Perfecto, muy bien. Arrancamos con el primero de los temas, chicos. Me interesa esto que bueno, en algunos lados, lo vamos a discutir acá. Estaba leyendo por este tema, ¿no?, de la designación de Carlos Presti, que además de ser el jefe del ejército, con la asunción del bueno, actual y en breve ex ministro de defensa, que va a asumir como diputado. ¿Cómo es que se llama el nombre? Preti y Presti, además se llaman parecido, por eso se me viene la confusión. Bueno, deja vacío ese cargo, y finalmente, por lo que dicen más del lado de Karina, se impone Presti, que, bueno, como les decía recién, además de ser el vigente jefe del ejército, es el ministro de Defensa, lo que obviamente suscitó un debate y cierta preocupación. Por supuesto, hubo partidos como la UCR, no solo el kirchnerismo, que uno podría pensar que generalmente suele criticarlo, como un retroceso a la democracia, esto que asuma un militar dentro de lo que es un cargo que es bien político, ¿no? No solo es político, sino que además es partidario, porque recordemos que el ministro de Defensa es parte del gabinete del presidente, que representa a una facción de la población. En cambio, el ejército tiende a representar al conjunto de los argentinos, porque es una fuerza del Estado. En este caso, para repeler y contra cualquier amenaza extranjera. Entonces, esto genera algún tipo de debate en diferentes espacios políticos. Como les contaba recién, no solo el kirchnerismo, sino la UCR enfáticamente salió a denunciarlo con una carta pública. Y estaba escuchando antes de venir por acá una nota que le hicieron a Watt,
que él fue ministro de Defensa durante el macrismo, si no me equivoco, Sí, chicos, sí, durante el que salió también a mencionarlo como algo peligroso, diciendo que lo que se espera del flamante ministro de Defensa es que renuncie a su actividad militar para poder asumir y desempeñarlo, justamente marcando esta dicotomía, ¿no? De cómo el jefe del ejército además es el ministro de Defensa. Sí, es obvio que no puede desempeñar los dos cargos a la vez, va a tener que dejar de ser jefe del ejército, pero en esas estructuras, a ver, yo soy convencido de que los cargos políticos tienen que estar ocupados por políticos, porque hay una necesidad de conducción en esos espacios que a veces, en el mejor de los casos, y es cuando más éxito tiene, los cuadros técnicos tienen esa comprensión política y esa capacidad política de conducción, y en otros no. Y en este caso en particular, cuando tiene que ver con fuerzas de seguridad, es mucho más delicado, porque las fuerzas de seguridad, ya sean nacionales o provinciales, tienen una dinámica interna que es diferente, muy diferente a la de la política, y yo estoy convencido de que va a atender las demandas de las fuerzas de seguridad del ejército, pero con una herramienta que no le es propia, digamos, a la conducción de la fuerza, sino a la política. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Yo entiendo y soy creído de que tanto el ejército como las fuerzas provinciales o nacionales se constituyen a sí mismas dentro de una institución que es apartidaria y trasciende a esos partidos políticos, y además son leales a la misma institución. Esto en el marco de un esquema de gestión de gobierno político puede traer problemas. Claro. Yo creo que es de alguna forma la manera de contener una situación que hoy, una relación que tenían las fuerzas de seguridad con el gobierno nacional muy desgastada, y esta forma, esta cesión, digamos, que hace de poder el gobierno nacional, asignando como ministro de Defensa a un miembro, y no a un miembro cualquiera, sino al jefe de las Fuerzas Armadas, es una pérdida de poder de alguna manera para el Estado y para la política. Sí, tal cual. Venía medio desgastado, ¿no? La relación. Sí, había problemas salariales. Sí, claro. Bueno, la nota que sale en Ámbito, Sí. y hay otra nota que salió hoy en La Nación también, donde levantan este tema. Dicen que, bueno, muchas de las tareas que él tiene, sobre todo, son como intrafuerza, ¿no? De ver temas de salarios que vienen bastante atrasados, demandas muy gremiales. No solamente en cuanto a las fuerzas de seguridad, no solamente abarca la problemática de los salarios, no solamente abarca al ejército, sino también a la Policía Federal, por ejemplo. En ese caso, por el esquema es seguridad. Pero es seguridad. Por cómo está el gabinete de gobierno, sí. En algún momento fueron la misma. No, está bien, pero seguridad sí es verdad que bueno, tiene esos temas. En este caso, defensa, que era un poco también lo que debatíamos nosotros, Lucho, cuando estábamos pimponeando a ver qué podíamos traer a la mesa de hoy. Decíamos, no parece tan ilógico que sea un militar el que esté a cargo del área de defensa. Claro. Suena Yo lógico. ahí lo que pienso, hablando desde el sentido común, en principio podemos analizar lo siguiente. ¿Tiene idoneidad para el cargo? Que es, digamos, lo más importante que tenemos que pensar. Eso es relativo, pienso yo. Bueno, Pero pará, digamos, ¿por qué? la carrera... Porque en términos políticos no estoy seguro de que para la conducción política, sí de la fuerza, pero también de un esquema político, la inserción de ese ministro en el esquema de gobierno, digamos, ahí ya no sé si... A mí me parece que nos estamos poniendo demasiado puristas. Si vos vas a ver la carrera militar del tipo, incluso ejerció tareas diplomáticas. O sea, es un militar que en términos generales se lo reconoce como un militar formado. De modo que si nos vamos a cuestionar, si venimos de un ministro como Petri, que no tenía demasiados laureles para llevar adelante el cargo de ministro de Defensa, me parece que si nadie se sonrojó porque Petri fuera el ministro... No, que además era lo que se le criticaba. Se le criticaba que no tenía... Que era más un Top Gun que se subía exactamente. a sacarse fotos. Era alguien que estaba haciendo un acting o una perfo, más que alguien apto para el cargo, y ahora tenemos a una persona que tiene un desempeño dentro de las fuerzas, que tiene una carrera
que lo avala para poder estar ahí, inclusive en términos políticos, como decís vos, porque ha ejercido no solamente cuestiones operativas, sino también de índole política dentro de las Fuerzas Armadas. Me parece que la idoneidad no está cuestionada, que hay una cuestión que es un tecnicismo, en principio, en relación a si es un agente que es activo de las Fuerzas Armadas. Eso yo creo que se podría llegar a resolver. Independientemente de eso, sí, concuerdo por ahí con lo que decís vos, que lo que podría ser más cuestionable es la acumulación, digamos, de poder. De poder o de funciones, ¿no? Porque ejerce funciones de índole militar y además va a ejercer funciones de índole político. ¿Se puede mezclar la...? No se puede, constitucionalmente no se puede. Ahora, él dejaría de ser parte del ejército. Claro, y sería un civil. Es que saben cuál es el problema. Política. Es que saben cuál es el problema de la Argentina de hoy. Es que lo que no se puede, no sabe si efectivamente no se puede. Es como decir, en un momento no se podía designar jueces por decreto. Hasta que en un momento se empezó a poder. Sí, el republicanismo empezó a ceder en los últimos años, digamos, de ser la principal bandera de los opositores y de los grandes medios. Cuando le conviene. Se empezó a... De hecho, uno de los mayores republicanos de estos últimos días parece ser Macri. Sí, tremendo. Sí. Entonces, para que nos den Terminás extrañándolo, es una cosa. De cómo está para que nos den una... No, pero volvemos al mismo punto. Pero es el tipo más... Es un tipazo, pero fue preciso. La anécdota de la bici en China. No, esa fue mortal. Esa es Burns. Impunidad Burns. total. Sí. Una cosa que trasciende ya. Una cosa de loco. Sí. Una cosa de loco. Una cosa de loco, ¿no? Para, volvamos al punto. Que me yo quiero redondear la idea, digamos. Por eso. Vamos tildando casillero y idoneidad tenemos un problema técnico, jurídico, constitucional, si querés, es que acumule distintas funciones. Sí. Se podría resolver esa cuestión. Después, si sacando de lado este tecnicismo, que puede ser mayor o menor, de acuerdo al nivel de republicanismo sangre que tengamos, en definitiva, ¿cuál sería el rol de él? Bueno, entiendo que, como decías vos, la dirección civil de las Fuerzas Armadas, en pos de la defensa nacional y de, no sé, problemas que pueda tener... en el ámbito exterior, digamos. Sí, no. Sí, entonces, digamos, ¿cuál es el peso político objetivo y real e inminente que efectivamente puede llegar a tener el nombramiento de este tipo y cuánto es un análisis más ideologizado, si querés, de eso en un contexto en donde la agenda no parece ser tan... Digamos, no estar tan cargada de tintas contra el gobierno. Claro, el tema es que ahí hay dos cuestiones que yo quiero mencionarlas. La primera, que hay un tema de el simbolismo, ¿no? No es una casualidad que pongan al ministro de Defensa, que sea además un militar, porque, y de hecho si ustedes se fijan, Milei creo que uno de los primeros actos que hace, si no es el 25 de mayo, si yo no me equivoco, también lo hace en Plaza de Mayo con los militares, hace como toda una idea de restituir ciertos valores, sobre todo en una marcada contraposición a lo que fue el kirchnerismo, que justamente levantaba otras banderas, que inclusive eran banderas contrapuestas. Entonces, hay una idea de que en este acto de nombramiento también hay una restitución que es simbólica. Eso por un lado. Respecto a lo que vos decís, Lucho, que tiene que ver con la idoneidad, el sentido común y poner gente que sea acorde a un lugar, a mí me parece totalmente correcto. De hecho, quería comentarles que leyendo un poco X, que es mi principal fuente de información hoy en día, alguien se tomó el trabajo de buscar en qué países es normal y en qué países es normal que un ex militar o un militar ejerza la función de la defensa de la soberanía para los partidos políticos. Y en ese caso pusieron, ¿no? Hay un listado de países en donde están, por ejemplo, Estados Unidos, Turquía, Rumania, Portugal, los países de la OTAN, Europa. O sea, la mayoría de los países tienen designados, o muchos países tienen designados, a un militar en defensa. Ahora, sí, lo que no tienen esos países es un militar en ejercicio. Es decir, militares que son retirados y que una vez que están retirados hacen una carrera política
y desembocan su trayectoria en una facción partidaria a cargo de un cargo netamente político como es el Ministerio de Defensa. Y un paréntesis, Facu, tampoco tienen la historia. Exacto, y ese es el segundo punto que quería hacer, te me adelantaste. Sí, no, pero lo que quería decir es, eso está perfecto, entonces hay como una idea de decir, bueno, tenemos que volver a la normalidad, tenemos que ser como son los demás países, perfecto. No me parece mal, de hecho si nos ponemos en este punto de vista de la idoneidad del sentido común, para mí algo de sentido tiene. Tiene muchísimo sentido también que podamos analizar cuál es la trayectoria de la Argentina en su joven democracia, que todavía se está en algún punto desarrollando y se está solidificando. Cumplimos hace poco nomás 30 años de democracia y venimos de una historia muy marcada, no solo 40, perdón, no solo Argentina, sino América Latina es como una historia regional donde la figura del ejército, de los militares en cada una de sus estructuras de aviación, naval, etcétera, tuvieron muchísima responsabilidad en lo que fueron muchos asesinatos, persecución política, degradación institucional a la participación democrática. Entonces me parece que eso no puede ser borrado de un plumazo, no se puede no considerar. Entonces cualquiera de estas acciones implican un debate interno hacia la sociedad. Creo que la Libertad Avanza está empujando a la sociedad a tener ese debate. Por eso, y lo veo como algo positivo, que muchas personas, como la UCR, que vos decís, bueno, centro izquierda, socialdemocracia argentina, el peronismo acá, AUAT, que no tiene nada que ver, como mucha gente salió a denunciarlo. A denunciar por lo menos que falta una regularidad más o falta una decisión más. Por ahí, y te hago un paréntesis para redondear lo que yo quería decir es, parece ser, lo que yo veo, la lectura que yo hago parece ser más una cuestión de una irregularidad que un riesgo para la democracia. El propio César Milani dijo que ya hubo todo un proceso, recordemos, nombrado como jefe del ejército por Cristina, él, en un cruce con Agustín Rossi, sí, él dijo que las Fuerzas Armadas han recuperado su faz democrática. Es decir, han tenido un proceso de democratización desde el último golpe de Estado y si bien vos decís, es reciente, es cierto que es reciente, pero son 40 años de ese proceso. Sí, sí. Y en el medio hubo importantes hitos, desde el gobierno de Alfonsín hasta... bueno, tuvieron un cruce, ¿no? Milani con... Tuvieron un cruce en donde básicamente Rossi sale a decir que se pone en riesgo... Rossi fue ministro de Defensa. Sí. Exactamente. Durante con Cristina. Claro. Sí, sí. Rossi dice, se pone en riesgo la democracia, que es la duda que me surge. Si efectivamente se pone en riesgo la democracia y este nombramiento puede llevarnos a un camino como el de Brasil... O si en realidad lo que hay detrás es una cuestión sí política, sí de irregularidad, pero no al punto de pensar que está en riesgo la democracia. Pero, no. A ver, no estoy planteando un extremo, sino que estoy diciendo la dirección y la perspectiva política que se le va a dar a la seguridad y a la defensa sobre todo. Pero acá hay una tensión, me parece algo preexistente y un discurso tácito del gobierno, donde, y ya se ha discutido en términos más concretos también, cuál es el rol que cumplen las Fuerzas Armadas en la lucha con el narcotráfico, en la lucha con delitos federales de distintas índoles, y ahí me parece que va a haber un alineamiento, si se quiere, o es un paso hacia adelante del gobierno en plantar, digamos, un eje político en términos en lo que respecta a las Fuerzas Armadas, mucho más direccionado. Y ahí es importante la conducción de esas fuerzas de seguridad y por eso también creo que eso que Petri, porque hay algo que es real, digamos, yo no creo que Petri sea un principiante haciendo política, pero lejos está de ser un especialista o un conocedor de la materia de defensa y del funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Entonces a mí me parece que se va a convertir el nuevo ministro en punta de lanza para dar este tipo de discusiones. Sí. Nada, hay que seguirlo de cerca. En el caso de Aguad, en la entrevista que le hacen, él lo que dice es que el kirchnerismo no pudo ser como el chavismo, que lo intentó con esto de Milani, etcétera, pero que no lo logró justamente porque no pudieron meter a un militar dentro de la función.
Entonces, por eso le exige en algún punto a esta versión no peronista de gobierno, que es más libertaria. Igual ahí el rol que cumplía Nilda Garré era el opuesto, digamos, era el nivelar esas dos perspectivas, digamos, ¿no? La perspectiva que tenía, o que tenía la Argentina, digamos, histórica, sobre las fuerzas de seguridad, la ejecución de un nuevo rol y también una forma de control sobre esas fuerzas de seguridad. Sí, tal cual. Bueno, interesante, ¿no? Este tema va a dar que hablar para mí, pero bueno, hay que ver si efectivamente funciona como un elemento que degrada la institución democrática en sí, que es un poco lo que dijo Rossi, o si efectivamente es una vuelta a la normalización de las cosas en el lugar donde tienen que estar. Yo me mantengo en mi posición de que es verdad que ya pasó bastante agua bajo el río, pero al final la historia de los pueblos tienen un poco de sentido y hay que respetarlos porque en definitiva termina marcando el pulso del desarrollo de las naciones, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso. Por otro lado, chicos, les quiero contar, muy a tono en la entrevista que tenemos hoy, Rodri, entrevistamos a una pyme argentina, ¿cierto? Sí. Ahora la vamos a escuchar completa. Sí, la obvio, nota. ¿no? Viejas Cool. Un poco fuimos a buscar a ver, como habíamos hablado la semana pasada con el ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y hablamos un poco sobre la reforma laboral y la situación actual del trabajo en general. Tratamos de ir a preguntarle a ver cómo lo veía quien provee el trabajo y quienes son una de las mayores generadores de trabajo de la provincia, que son las pymes. Pero bueno, nada, ahora la vamos a escuchar. La verdad que me resulta interesante las posturas que han tenido. Sí, sobre todo porque, bueno, en materia económica va a estar bueno escucharlo. ¿Por qué? ¿A qué viene a colación? Bueno, estamos en un momento de la economía donde, lo veníamos diciendo, ¿no? Estos tipos están sacados, están como, el otro día salió una nota de un asesor, Zukovicki, creo que es, que es también muy vinculado al gobierno, que decía, esto es como, el gobierno está en una situación, la economía argentina está en una situación que es como patear un penal sin arquero. Digo, esa es un poco la visión que hoy tienen muchos empresarios. ¿Siendo el arquero o siendo el...? Sin arquero. Pero siendo el arquero, Sí, claro. siendo el que ¿Quién patea. somos nosotros? Claro. ¿Qué la Argentina cuál ¿A es? favor o en contra del La penal? cabeza es la pelota. Bueno, Vos sos la pelota. ahí viene algo interesante. Mientras eso pasa, mientras ese mundo pasa, levantábamos una nota del presidente de Mercado Libre Argentina, que salía a denunciar un poco esto de, bueno, la falta de competitividad de los productos locales y la invasión de importaciones por parte de productos chinos y bueno, esta liberación. Y también salen otras notas muy interesantes que hay que seguir, sobre todo que tienen que ver con la deuda de las familias. Y esto es algo que a mí me llama la atención. Yo calculo que algunos de nosotros estamos en la misma situación y muchos de los que nos escuchan también. La economía de Milei... Sí, aprovecho, hago un paréntesis ahí, al almacenero del barrio, el mes que viene la cuentita se la saldo, que me banco. Sí, que te banque, ¿no? Sí, Es que que te dé una está muy changüima, duro. ¿Sabes en qué hay que invertir, Lucho? En cartelitos que de los 90. Hoy no se fía, mañana sí. Sí. En eso hay que poner Cuando volvés guita. mañana... Armemos la Cuando pyme. vuelva- Armemos la pero- pyme. Lo primería, Armemos la ya pyme. lo primería al La- chino, lo primería Bueno. al chino, le dije, pará que La- ya vienen las tasas argentinas y te pago. La deuda de clientes con bancos y financieras en el último año se dispararon y el monto promedio, levanta página 12, ya supera los 5.600 millones por persona. Es decir que Es una guasada. es un montón. Si hablamos de un salario promedio de 1.500.000, No estoy tan mal. Ahora que veo esto. Estoy dentro del promedio. Estoy por debajo del promedio. Bueno, es difícil salir hablar del salario promedio sí, salario de la promedio Argentina. medido en... Podemos quizá arrimar algo un poco más del conurbano, pero Sí. yo De creo hecho, el que mide el salario es el RIPTE, en un rato te voy a decir. Pero me interesa esto, ¿no? Cómo tenemos dos caras y cómo al final, hoy vamos a escuchar este testimonio, las pymes están sobre todo teniendo mucha presión, ¿no? Y este modelo, ¿cuánto va a sostenerse, Lucho? Bueno, para pensar acerca de... no sé si un balance, yo creo que estamos cerca de fin de año, todos empezamos con eso, ya en cualquier momento empiezan las redes sociales con el balance del año, ayuda. a prometer
a prometer que el año que viene empiezan el gimnasio, a prometer que el año que viene van a tener una vida distinta. Año nuevo, vida nueva. Año nuevo, vida nueva. Adelantándonos a eso, me parece que estaría bueno repasar un poquito los números, ese número que vos decías respecto del endeudamiento es interesante. Pero bueno, uno de los índices más relevantes en torno a esto tiene que ver con el crecimiento, es decir, con el crecimiento, con la variación porcentual del PBI, Sí. que explica la producción de bienes y servicios, o sea, la productividad y la rentabilidad de un país. En ese punto lo que podemos ver es que en el 2024 hubo un fuerte retroceso, se contrajo 1,7 el PBI, y en el 2025 se proyecta entre un 4 y 5% de crecimiento. Es decir, hay una recuperación que terminaría rondando en este bienio, sería como un 1,15. Sin embargo, si lo contrastamos con el del 2023, o sea, estos 2 años contra el 2023, en realidad, y siguiendo lo que decía, por ejemplo, Broda, que es un economista que en su momento fue cercano, no sé si sigue siendo cercano al gobierno, advertía que el crecimiento cerrando este año va a ser prácticamente de cero. Es decir, si nosotros lo comparamos con 2023, estos 2 años terminamos empatados. Es decir, y por otra parte, el crecimiento del 2025 se explica, por un lado, por la recuperación del agro, veníamos de una sequía muy fuerte, también por el rebote estadístico. Cuando vos bajás mucho, después lo que creces parece que crece mucho, pero en realidad estás recuperando, Sobre todo por recuperando eso. lo perdido. Eso es lo que decía Steinhardt, ¿no? Que lo levantó, estuvo muy bueno ese cruce. De manera que es cierto que hubo crecimiento en el 2025 y se espera que siga esa senda en el 2026 y 2027. Lo cierto es que el crecimiento es austero. Claro. Por el momento es austero. No es un número con el cual el gobierno pueda salir a sacar pecho. a lucirse, claro. Claro, lo que pasa es que en el gobierno te dicen, nosotros tenemos récord de unidades exportadas este año, ¿no? Eso un poco lo que dicen. Récord de exportaciones, no es que el precio se trasladó a la exportación y estamos vendiendo más porque aumentamos los valores, sino que se vende más. Eso es agro y vaca muerta. Eso es agro, vaca muerta, servicios, servicios de economía del conocimiento, todo eso, Sí, son como 3. Lo importante es que se están vendiendo más unidades que Claro, etcétera. sí. Te dicen, el crecimiento de Argentina vuela al 5% del PBI. Cosa que está bueno lo que vos decís, Lucho, porque al final no es que vuela, no es que es un crecimiento No que vuela, se puede decir, es un rebote. Tenemos una recuperación. Exacto. No sube como pedo de buzo. No sube. Claro. Por ahora, el pedo de bus o las tasas argentinas Después versus están los tasas chinas, proyectos del no RIGI. Los proyectos del están. RIGI. Los proyectos RIGI, ahí lo que tenemos de interesante, perdón, me perdí por un segundo, Sí, nos estaba haciendo seña acá el productor. es que, bueno, eso lo atamos con qué, con tema de inversiones. Ahí un dato interesante es señalar que en el 2024 inversión extranjera directa cayó en un 54%, es el peor del siglo. O sea, el peor dato del siglo, y teniendo en cuenta que el RIGI se anunció a mitad de año del 2024. De manera que la inversión extranjera directa es también una de las patas flojas de la mesa del gobierno libertario. Sí es cierto que se generaron grandes anuncios, entre 20 y 25 proyectos, sobre todo en lo que es energía y minería, pero es más que nada una apuesta de cara a 2026, pero además el 2026 vendría a ser el despegue, ni siquiera sería de gran impacto el 2026, sino que es de cara al 2030 podríamos estar hablando de... Y ahí viene un debate muy interesante también, ¿no? Con esto de que también venís señalando vos un poco, Rodri, Sí. que es, parece ser que todo el modelo del gobierno apunta más a generar inversiones que son de muchísima infraestructura, de muchísimo caudal, que son inversiones muy importantes, pero que no tienen un impacto en el desarrollo de las economías de masas, sobre todo el conurbano o los grandes centros urbanos, ¿no? No, parece ser una primarización de... Eso un poco lo levantaba también La Arriazu, economía. que es uno de los economistas que más consulta a Milei,
pero que decía también, ¿no? Que al final este modelo lo que está promoviendo es inversiones muy específicas donde se está reprimarizando la economía, pero ya ve que, digamos todo, ¿no? La reprimarización de la economía viene hace 30 años, básicamente, con el boom de la soja en los 2000, de toda la región, que hay un esquema de reprimarización. Hay otra cosa también que promueve, y ahí me parece que hay que poner un poco la lupa, que es promueve la informalidad. Y también promueve, de alguna manera, la evasión. Digamos, ¿no? Y porque el blanqueo es una forma de evasión, digamos, porque hay un montón de dichos sacados de las palabras del presidente, digamos, ¿no? El que logra evadir impuestos en este país es un patriota. Un héroe, un patriota, Sí. no me acuerdo cómo había dicho. Sí. Digamos, de alguna manera también promueve eso. Solo con omitir los controles es una promoción, digamos, ¿no? Y no digo que sea el primero que lo hace, pero me parece que ahí también hay un indicador que habla de, o se traduce en desempleo, se traduce en cuestiones para la sociedad que vuelven crítica a la cotidianidad y te llevan a esto, al endeudamiento, Sí, el endeudamiento es tremendo. pero además no con entidades bancarias, sino en endeudamiento informal con el prestamista del barrio o con la financiera usurera. Digamos, es un tema muy complejo y ahí me parece que va a haber ahí va a crujir en algún momento cómo viene dándose la economía doméstica. Otro indicador, porque si no parecieran todas pálidas y nos estamos olvidando de que el gobierno tuvo un buen desempeño en las últimas elecciones y alguna explicación económica tiene que haber. En cuanto a inflación, estamos rondando el 2% mensual, cuando hace 2 años atrás estábamos en un 20 o un 30% mensual. Es decir, en ese campo, si bien el último mes, o sea, en octubre repuntó un poquito, fue creo que Estamos en 6, 7 mensuales. 2,3, no, de los últimos 18 meses tenemos un 2% mensual. No, yo digo del 2023 a mitad de año, más o menos un 6-7% de inflación mensual. Dibujala como quieras, Cuca. No, es un montón. Números igual. no No, mienten, ¿sí? Igual el consumo minorista. No, pero pasamos de un 25 mensual, era mucho, de un 200 anual a de un un 25 30, mensual, sí, de un 25 mensual en 2023 a un 2% Sí. Por eso en digo, está sacando 2024. el peor mes de un periodo y el mejor del otro, digamos. Por eso te lo remarco. No, un promedio. Sí, bueno. Un promedio. Claro, Pero sí. independientemente de eso, porque si no nos va a llevar mucho Claro. tiempo discutir lo fino, digo, venimos de un muy mal desempeño en inflación en 2023 a un desempeño regular a bueno. Se habla de que el mes noviembre va a cerrar un poquito más abajo. Las consultoras se estiman entre 1,8%, 2%, es decir, va a volver a bajar del pico que tuvo, no me acuerdo si fue en mayo, de 1,5%. De manera que ese es un dato que se sostiene. ¿A costa de qué? Bueno, esa es otra historia, pero también tiene un impacto positivo de la inflación. No es solamente por la inflación, sino que explica también estabilidad y otros temas en relación a también la inversión. En cuanto a salario que hablabas vos, el salario tocó el piso en abril 2024. Se estima que, esto de acuerdo al INDEC, en octubre de 2025 se recuperó lo perdido. Y que va a estar cerrando en noviembre más menos 1. Es decir, salario, si bien no hay un boom del salario ni un crecimiento exagerado, hay también una recuperación. Lo que se alinea de alguna manera se alinea con las estimaciones optimistas del gobierno. Sí, por otra parte, también en cuanto a empleo hay un leve repunte, explicado también por lo que estamos hablando recién, minería, agro, y un poco de construcción. Sectores muy específicos. Sí, no, además el gobierno, después de las elecciones, sobre todo para tender puentes con algunas provincias, reactivó un poco la obra pública, que la dispara un poco como si fuese obra pública mixta. Público-privado, está yendo mucho esos convenios.
pero al final un poco de plata van a liberar. No, la gestión de la macro no es mala del gobierno. Yo lo vengo sosteniendo hace mucho. De hecho, para mí, en términos de macro, el gobierno hizo lo que había que hacer, no había mucho más. Igual Corrigió. no hay financiamiento extranjero de eso. Sobre entonces, ¿en qué punto estás haciendo las cosas bien? No, porque O sea, cuando estás arreglando un problema ahora. Mira, Sí, para sí, ser sintético, inflación es un tema, pero la inflación es un importante. síntoma, no. La inflación es un síntoma, no un problema en sí. Pero viene del ajuste, o sea, viene de la mano del ¿Sí? ajuste que hizo. Claro, Y el exacto. ajuste además no solo repercutió en la inflación, sino también en la recomposición de precios relativos. Claro. Eso también es importante. Porque eso te ayuda a la estabilidad a largo plazo. Si vos congelás precios, es una solución a corto plazo, pero que te genera una presión Sí. Sí, que en sobre algún momento lo vas a una vas a presión tener que sobre pagar la inflación, retroactivo. si lo vas a tener que pagar retroactivo y demás. Lo más criticable de este plan antiinflacionario es que el ajuste para que los precios se acomoden, lo que está ajustando es el salario. Entonces, yo lo que te ajusto es. salario. Sí, te ajusto el salario. Pero por eso yo te decía que hubo una recomposición ahí. Pero aún No, así, total, eso está de acuerdo. vamos a cerrar diciembre, el interanual es de 31% de inflación. Sí, pero cuando vos venís con una inercia inflacionaria Claro, alta pero- y después de un clima político enrarecido. En general, a costa de, sigue Sí. siendo alto. Sí, no, es alto. La inflación no es baja. Claro, No pero es- no no la es la podés- inflación pero que no la el podés mismo medir, gobierno- pero no la podés medir en el aire tampoco. No, pero Si no vos la no, contextualizás. pero miramos lo que ellos mismos decían. Tomate, Porque, tomate. a ver, el punto mío es, en la macro se está resolviendo, y con esto cerramos este asunto, pero lo podemos encarar para una próxima edición. Porque quiero escucharlos en torno al Chiquitapia. Pero a mí me parece que la gestión del gobierno, Sí, dentro por de, dentro de todo, viene siendo relativamente exitosa en cuanto a ordenar la macro y darle señales al mercado de que este es el camino que van a tener. Salvo por las reservas. Ahí es. No, pero la reserva tiene una explicación, pero ahí es. tiene una Sí, explicación. bueno, pero ahí es lo que yo te decía antes. Vos me decís, la macro está ordenada. Claro, en el medio vos tuviste 3 rescates fenomenales. O sea, tuviste el blanqueo, tuviste la intervención del FMI, tuviste una intervención Claro. inaudita. O sea. Pero la pregunta es. La pregunta es, ¿lo hubiese tenido de igual? parte del Tesoro de Estados Unidos. O sea. Imagínate que hay gente que dice, economistas que plantean que si hubiésemos tenido la intervención del Tesoro de Estados Unidos en la crisis de la Rúa, no hubiese Exacto. el estallido del 2001 no hubiese existido. Para que vos veas la entidad de eso. Es decir, no sé hasta qué punto podemos hablar de una macro exitosa. Una macro regular, bien, No, lo que pasa- de experiencia. bueno, Dependiente Lo que de está- muchos después, factores externos. si comparamos con lo que viene atrás, por supuesto que vamos a decir No, exitosa. Ahora, si vos Hay que tenés... hacer un balance de fin de año, un programa Sí, especial la vamos a seguir Dale, vamos con a fin de año. sobre esto. La seguimos, dale. y- Una y- sí. Brindamos Sí, y sí. venimos todos para acá. Todo para acá. O sea, Dale. yo me quedo acá, porque yo brindo acá, pero Sí, sí, porque es el estudio, ¿no? Estamos en el estudio de Rodri. Pero bueno, nada, sí, nos organizamos para eso. Muy interesante el tema de la economía. o porque- sea, estamos en, perdón, Sí, estamos sí. en condiciones de decir que no se viene. ¿Cuándo? Estamos, ya está diciembre, boludo, estamos palpitando diciembre. ¿Estamos en condiciones de decir que sale bien? ¿Este año? Estamos en condiciones de decir que sale bien. El año Esa que era la viene pregunta es que análisis iniciaba. nuevo. Esa Año es la nuevo, análisis pregunta. nuevo. Esa era la pregunta. La pregunta. Al que hay que preguntarle si está saliendo bien o no es al Chiquitapia, porque desde marzo del 2017 está a cargo de la conducción de la AFA, ¿no? Que es el órgano central del fútbol argentino, que sobre todo tiene a cargo, además de todas las cosas que tiene, para nosotros, para los que consumimos fútbol y para los que no, lo más vistoso es por un lado la selección nacional y la gestión de esa selección, y por otro lado la organización interna de lo que es el torneo local. Entonces acá se abre como una dicotomía porque hay defensores, pocos, pero los hay, defensores de Chiquitapia, que bancan sobre todo lo que está ligado hasta la gestión de selecciones, ¿no? Donde la Argentina ha conseguido la Copa del Mundo 2022, el bicampeonato de la Copa América 2021-2024, fue también la obtención de la finalísima, que es el mejor de Europa con el mejor de Argentina. Y en categorías América Latina. inferiores, Argentina se ha vuelto un poco más competitivo en comparación a los últimos 20 años. Sí, en Una fútbol gestión de femenino puta madre. también Sí, y hay una Y el semiprofesionalización. Lionel Messi ahora tiene agua caliente. Claro, eso es un poco lo que, esa es un poco lo que defienden. Ahora, si vamos a, también abrió AFA en Miami, en Estados Unidos. Ah, muy bien, joya. Eso también.
Ahora, si vamos a la gestión, la parte más crítica, lo que más se le cuestiona a Chiquitapia es que el formato del torneo local es muy malo, de 28 o 30 equipos se pasaron. En general los torneos son de 20 equipos, acá no se entiende cómo se juegan. Se juegan grupo A, grupo B, después un playoff. Que en un momento se suspendieron los descensos. Todos los fines de semana hay una controversia arbitral distinta. De hecho, este fin de semana pasó con San Lorenzo, pasó con distintos. Cada vez que mirás un partido de Barracas, algo raro hay. Deportivo Riestra. Y el hecho que nos lleva a hablar un poco de esto es que antes que iniciar esta etapa de playoff, porque recordemos muy sintéticamente, son dos grupos, grupo A, grupo C, clasifican una tanda de equipos por cada grupo, después se juega un playoff, un mata-mata de 16 equipos, me parece. Sí. En esa instancia, cuando se termina la primera etapa, casi de la nada se le da un torneo a partir de una comisión que se hace dentro de la AFA, donde están los representantes de los clubes. Chiquitapia anuncia que se le va a dar un reconocimiento a Central. Esto, al parecer, todos los clubes estarían de acuerdo, y ese reconocimiento se traduce en un campeonato, donde hay una copa, etc. Entonces, esto generó mucha indignación en gran parte de los futboleros, todo el mundo del fútbol. Y uno de los primeros partidos que se jugaba era Estudiantes versus Rosario Central, el flamante campeón. Cuando le van a hacer, obviamente la AFA le pide a Estudiantes que le hagan el puente del campeón. Y cuando se va a hacer el pasillo... Está difícil el puente. Está difícil el puente. Complicadísimo. El campeón. Cuando le hacen el pasillo, van pasando, y ahí los jugadores de Estudiantes le dan vuelta Tribunero. Le dan la espalda a los jugadores cuando... Volvemos a caer en la dicotomía, ¿no? del peronismo-antiperonismo, que nos tiene acostumbrado este país. O tenés que alinearte con un tipo como Verón, que viene haciendo un desastre con el tema de las inversiones extranjeras o privadas dentro del fútbol argentino, o del otro lado tenés a Tapia, que no vamos a repasar todo lo que viene siendo el torneo local. Sí, se le puede reconocer, y obviamente todos salimos a festejar el campeonato del mundo, pero una cosa no quita la otra. Ahora, ¿por qué tenemos que caer en esa antinomia? ¿Por qué el fútbol argentino tiene que ser o tipos como Verón o tipos como Tapia? ¿Por qué no podemos llegar a generar una normalidad? Me gusta tu republicanismo. Bueno, sos el más quircho de acá y estás. Claro, hacemos un congreso de fútbol. Pero boludo, porque te empujan a decir que lo que hizo Estudiantes estuvo bien, o que bancás Estudiantes. Boludo, yo estaba contento porque metí un gol Estudiantes a Rosario Central. Jamás me interesó un partido de Estudiantes y lo vi. Te empujan a eso, y del otro lado tampoco tenés, viste, del otro lado tenés a Milei promocionando la SAD, tenés tipos, viste, nefastos. Qué sé yo. Lo primero que genera todo esto es bronca. Pero también se puede entender que hoy el fútbol argentino, con la gestión de Tapia, es un fútbol de venta de jugadores, no de competitividad. Claro, ese es el modelo que él le vende a... Lo que está promocionando el tipo es un torneo de la mayor cantidad de equipos posibles en primera para poder vender al extranjero. Como una gran vidriera. Exactamente. Ahora, nosotros queremos eso. Ahí, en consonancia a lo que Nombre y club, por favor. Club Atlético Independiente, Rey de Copas, Rodrigo Fabián Fernández. Ahí va. No, lo que veo acá es que esto coincido mucho con lo que dice Rodri, en el sentido de que no hay competitividad. Sí hay gran talento y es lo que estamos exportando. Es como que esto, lo que vos decías, la antinomia peronismo o antiperonismo, también se traduce en extractivismo, porque terminamos siendo la primarización del deportista, boludo, porque porque vos tenés un montón de fútbol. Sí, tenés también ahí un Vaca Muerta. Tierras Raras, que podría ser tranquila. El otro día estaba pensando que podría ser una banda de rock and roll. Tierras Raras. Tierras Raras, rock and roll. Aparte de rock and roll, no, de rock and roll que está de nuevo resurgiendo. Está resurgiendo en los 90, boludo, los 90 volvieron. Vivimos en un constante revival de los 90. Estamos lo suficientemente grandes como para haber vivido a las dos. Otra vez está pasando. Está pasando otra vez, sí. Sí. Y bueno, nada, pasa eso. Los jugadores no se terminan de formar acá. Se forman en el extranjero.
¿Cómo nos sacaron a Mastantuono? Dejate, joder. Y bueno, boludo, el ejemplo claro es Mastantuono. Vos decís que esa exportación temprana genera lo que recoge los frutos de la selección nacional. Claro, porque la selección nacional se nutre de muchos jugadores, se nutre... Históricamente, yo lo que quiero... Ya vamos a escuchar a Lucho, que creo que viene con una postura distinta a la postura de la mayoría de la mesa. No lo sé, Luchito, no sé. No sé, ahora vemos. ¿Querés que apague el micrófono y no decís lo que pensás? No. Pero históricamente la selección argentina fue competitiva. A mí me pasa lo mismo cuando dicen tenemos que cuidar a Messi porque gracias a Messi llegamos a lo más alto. Y yo creo que sí, es verdad. Messi es el mejor jugador del mundo y probablemente el mejor jugador del mundo después de Maradona, que fue otro argentino. Pero se me hace muy difícil pensar a la Argentina no siendo competitiva en lo que pasa que lo que pasa que en términos de futbolísticos, no digo deportivos en general, pero en términos futbolísticos, a competitivo te lo regalo, o sea, no interesa lo competitivo en términos futbolísticos, interesa ganar. Entonces, ahí es donde, y es lo que interesa, la gente no es que dice, che, qué competitivo que fuimos en el Mundial 90, no sé, qué sé yo. Un palito y el más largo gana. Pero me refiero que no es Portugal, que le aparece un Cristiano Ronaldo y después ya no tiene más nada. Ahora tiene, ¿no? Pero... Bueno, está bien. Lo que digo es, acá en términos futbolísticos, lo que importa es ganar. Entonces acá tenemos Copa América, 2 Copa América, tenemos Copa del Mundo, tenemos finalísima, tenemos alrededor de 20 copas de las inferiores, que eso además se traduce en, digamos, cuando vos llevas juveniles y los juveniles funcionan, se traduce en el crecimiento de esos juveniles. O sea, no importa. Independientemente de los datos, que un poco ya tuvieron... O sea, vos decís que el Chiquitapia ganó, entonces ya está. Eso decís. Yo digo que ganó, ya el que gana conduce. Ya tiene mitad más uno tiene. Perfecto, sí. Independientemente de eso, yo lo que sí quiero decir, introducir a la mesa, que no sé si se dijo, porque todo lo demás, un poco de datos y demás ya se habló. A mí lo único que me hace ruido es que por ir en contra de Tapia, que ya está claro cuáles son los déficits de Tapia, o sea, básicamente opacidad, básicamente Decilo, Lucho. los referatos, básicamente todo eso. No, lo que yo quiero decir es que por ir en contra de Tapia hay muchos que están aprovechando esa excusa para dejar salir su espíritu ante Argentina e ir en contra de los símbolos de nuestros héroes de la final, de Dibu Martínez, de Di María, de Messi. Empiezan a, no, porque yo prefiero que salga campeón no sé qué, Huracán de Puerto Madryn que la selección. Además hay un gorilismo escondido ahí que salió, viste, que se aprovecha de la gestión opaca de Tapia para... Te cambio un córner por la Copa América. Claro. ¿Entendés? Esa es mi... Sí. Sobre eso tengo dos frases. Una es: cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. ¿Están de acuerdo con esa frase? Y pasa que la dice Verón, boludo. Y por lo de Verón, por lo de Estudiantes, que ellos se dan vuelta en el pasillo del campeón. O sea, ¿está bien? No, yo creo que no. Hagamos votación y cerramos con esto el debate. Listo. ¿Está bien o está mal? Están debilitando las Y instituciones. me gusta la otra, la de o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. Como la de Di María, ¿no? Como... Sí. Genial. Yo quiero dar una predicción. 2027 son las elecciones. Che, y con esto cerramos. Gracias. Y Bueno, vamos a escuchar esa entrevista espectacular que le hicieron a una empresa que se llama Vieja School. Es una empresa indumentaria y varelense que genera empleo, genera empleo para 12 personas, incluyendo los 2 socios fundadores. Y está atravesando bueno, lo van a escuchar, pero está atravesando una época de transformación de modelo de negocio por cómo se está dando la economía actual argentina. Está bueno para escucharlo. Bueno, música de tensión. Dale. Vas a tener que poner vos, sos el que Sí, evidentemente lo voy a tener que poner yo. Dale. 2027 son las elecciones del nuevo presidente, las elecciones en la AFA. Todo esto es la construcción para que venga Verón, Y ahí... sea presidente. Sí. Y a todos los clubes, como los conocen, no van a existir más. Van a tener el nombre y atrás, después, o sea, San Lorenzo, S.A.
O sea, se viene River Plate, la predicción es esa. se viene Eso el va a pasar. revival de eso va a Blanquiceleste pasar. S.A. Y van a pedir, por favor, que venga el Chiquitapia, que venga el Chiquitapia y les robe un penal. Les cobre un penal mal cobrado. Perfecto. Che, a Racing ya le salió mal. Cuando dejó de existir. Sí. Ya sabemos que no funciona. Hoy nos contactamos con Nicolás Martínez y Cristian Martínez, los dos socios detrás de Vieja School, una marca textil nacida en Florencio Varela que logró construir una identidad propia, comunidad y trabajo local. Ellos nos contaron cómo empezó la historia de la empresa, cómo se sostiene una pyme en un contexto tan cambiante y que ven hoy en el mercado nacional, en el consumo y en las políticas que afectan o ayudan directamente al sector productivo. Estas son las voces de Vieja School en Pensando Buenos Aires. Bueno, gracias por la invitación a toda la mesa ahí de política y territorio. La verdad que nos gustó la propuesta de estar en uno de sus episodios, así que les mando un abrazo grande de parte de Nico y Chris de Vieja School. Muchachos, cuéntenos cómo nació Vieja School, cuándo empezaron, cuánta gente trabaja hoy con ustedes y cómo fue el camino de crecimiento hasta convertirse en una marca con identidad dentro del mercado argentino. Bueno, Vieja School tiene al menos 3 fechas importantes, fundacionales, ya que arranqué el proyecto yo solo en 2011 como un proyecto de estampado de remeras personalizadas y venta por Facebook, pero bueno, ya con el nombre Vieja School, ya tenía ese nombre. Eso duró un año, hasta que a finales del 2012 se hizo una búsqueda más urbana y un pequeño rebranding del logo de marca con un estilo más urbano, con una impronta skater, como eran las marcas referentes que uno tenía como horizonte del estilo de las marcas americanas tipo Vans, DC, Quicksilver. Y la idea era hacer estampas propias, diseños propios, y ya la idea era de generar un catálogo y salir a vender la marca a locales. Luego en 2013, principios de 2013, ya con un taller y experiencia en estampado en serigrafía, logramos hacer nuestra primera producción con diseños propios, catálogo y salir a buscar clientes. Hasta el 2016 fue un camino de mucho aprendizaje y reinversión de prácticamente el 100% de lo que se vendía, y sin empleados, sino que éramos solo los socios trabajando. Y por el 2016, 17, 18 y un boom en las redes sociales, empezamos a tener una mayor visibilidad en lo que era el segmento nuestro más under de marcas alternativas, marcas nacionales, y empezar a hacer muchos canjes con figuras importantes de la escena urbana, tipo freestylers, traperos, youtubers, donde empezamos a ganar muchas relaciones con personalidades que muy prontamente se convertirían en superestrellas. El caso de El Demente o María Becerra o Woz, Trueno, con los cuales han vestido nuestra marca en los años 2018, 2019, 2020. Así que el recorrido fue ese, apalancado mucho en el trabajo de publicaciones en redes sociales y generar relaciones mediante canjes con estos microinfluencers que fueron ganando mucha más masividad con su contenido, y nosotros fuimos también ganando esa visibilidad gracias a ellos y gracias a que la ropa que nosotros hacíamos le gustaba mucho a ese tipo de personalidades de las redes. Hoy en el equipo somos 12 personas las que trabajamos, cuales desarrollamos nuestro taller de corte de telas, tenemos nuestro cortador, ayudantes administrativos y diseñadores, pero tanto Cristian como yo seguimos desarrollando y ejecutando tareas operativas. En mi caso estoy como director de arte o de diseño y desarrollo de las colecciones, y Cristian está
en administración, de tareas administrativas, de planificación, de procesos y control financiero de la empresa. Y el camino hasta donde estamos hoy, como les decía, allá por el 2016-17, después de haber hecho un recorrido territorio, si bien nosotros somos de Florencio Varela, cuando salíamos con el catálogo a vender la producción, el encargado de salir a vender siempre fui yo, a hacer un recorrido por toda la zona sur, por toda la zona oeste, capital, zona norte, acompañado por la exposición en redes sociales que íbamos teniendo poco a poco. Fuimos abriendo cuentas en el interior del país, Córdoba, Neuquén, Catamarca, la Patagonia, Entre Ríos. En un momento la venta prácticamente era toda en las provincias, no tanto así en Buenos Aires, y no dábamos abasto en fábrica, así que decidimos expandirnos en fabricación, en procesos de fabricación, en poder ampliarnos y poder fabricar más y llegar mejor con los tiempos y poder abastecer a más clientes. Así que bueno, sí, el camino es largo, siempre es de aprendizaje según el contexto también, si es favorable o si es adverso, bueno, se cambia el modelo de producción y el modelo de venta, pero hoy también pudimos desarrollar y estamos desarrollando la venta e-commerce, la venta minorista que en los inicios de nuestro proceso de venta no estaba en el horizonte, sino que era solamente el canal mayorista. Bueno, ahora ya hace 1 año y medio, 2 años, fuimos desarrollando la venta e-commerce. Desde nuestro programa venimos reflexionando sobre cómo la política y la economía impactan la vida cotidiana de distintos actores de la sociedad. Y ustedes como pyme bonaerense son uno de los termómetros más sensibles del consumo y del ánimo general, digamos. ¿Cómo están hoy como empresa en términos de producción y venta? ¿Qué cambios notaron desde el inicio de este nuevo gobierno? ¿En costos, insumos, consumo, importaciones o perspectiva de mercado? Si bien el contexto de cada rubro tiene su propia particularidad, puntualmente lo que es el rubro textil fue bastante golpeado con este gobierno por la apertura agresiva de importaciones. Nosotros como fabricantes de industria nacional, lo que tuvimos que hacer es readaptarnos a las nuevas formas de consumo, ya que con la baja de inflación y la recesión económica, que el poder adquisitivo cayó y que la gente ahora cuida más el peso que antes, por una cuestión de que estábamos en un modelo de que la inflación corría muy rápido, entonces la gente se apuraba a gastar la plata, entonces eso hacía que se moviera más la economía. Entonces la forma de hacer negocios y la forma de conseguir rentabilidad es muy distinta. Antes era cuestión de siempre estar comprando y estoquearse, porque eso ganaba valor con el tiempo. Hoy ya no ese es el modelo de negocios que funciona. Si bien tenemos mucha competencia con estas marcas chinas que ingresan masivamente con precios súper baratos y difíciles de competir, como son estas marcas Temu y Shein, nosotros lo que nos pusimos a hacer y nos dimos cuenta es de que trabajar en la estructura de costos y trabajar en la eficiencia de las cosas que hacemos para poder aportar más valor y encontrar mayor margen a la hora de presentarnos en el mercado es lo que hoy nos está sosteniendo. Y bueno, entonces básicamente lo que estamos haciendo es readaptando nuestro modelo de negocios, entendiendo de que ya no, la forma de vender y la forma de consumir es distinta. Así que con los términos de producción y los términos de perspectiva de mercado que tenemos hacia adelante es que este modelo se mantenga y que la forma de mantenerse en pie es siendo lo más productivo y eficiente posible, cuidando muchísimo los costos y cuidando muchísimo la eficiencia. En estos meses se habla mucho de una reforma laboral que apunta a facilitar las contrataciones y reducir costos empresariales.
Desde su experiencia, ¿este tipo de medidas realmente ayudarían a una pyme como la de ustedes? Respecto a la reforma laboral y o tributaria, creemos que eso puede llegar a ser beneficioso en caso de que esté apuntada a que las pymes puedan invertir más en su negocio. Hoy, a la hora de invertir y pensar en expansión o en industrialización, uno tiene muy en cuenta la cantidad de impuestos y la responsabilidad que se tiene a la hora de contratar un empleado. Entonces, cuando uno piensa en invertir, encuentra trabas que a veces es preferible mantenerse como está a que de repente subir la cantidad de personal y que suban la cantidad de impuestos y la cantidad de cargas sociales que hay que pagar. Por otro lado, yo creo que si bien el crédito hoy está bastante nulo por las tasas altas, creo que la inflación al ir bajando y el consumo a estabilizarse, si bien en un punto bajo hoy, pero que puede llegar a crecer, el mayor desafío que se enfrenta la pyme es la decisión de la inversión. Eso creo que es clave. Para que se den una idea, en nuestro rubro, en lo que es textil, la carga impositiva en el producto es el 50%. Es decir, que de los precios que tenemos nosotros publicados en nuestra página y demás, el 50% son impuestos, que tiene que ver con IVA, ganancias, ingresos brutos y muchos impuestos más todo lo que es cargas sociales por el personal, que hoy representa el 50% del sueldo, es decir, que la mitad de lo que gana un empleado se paga también en impuestos. Entonces eso hace que la estructura de costos sea bastante elevada. Si llega a venir una reforma que flexibilice la posibilidad de tener, por ejemplo, algún beneficio por ser pyme y de contratar empleados con un menor impuesto, eso yo creo que va a ser muy positivo para tomar decisiones en la expansión del negocio. Bueno, muchachos, la verdad que muchas gracias por la predisposición, por la buena onda, por habernos dado un poco de su tiempo para contarnos qué es Vieja School, qué son las pymes y cómo la están pasando. Y para cerrar, les hago una última pregunta. Después de todo lo vivido, ¿cómo imaginan el futuro de Vieja School y de las pymes de este país? Imaginamos un futuro de Vieja School y de las pymes que generan valor o que agregan valor o que apostamos a la industria nacional, con grandes desafíos de adaptarnos a los tiempos que corren. Si bien no podemos saber a mediano plazo, a largo plazo, cuál rumbo va a tomar la economía argentina o dónde va a estar el foco, nosotros entendemos que somos una nueva generación de empresarios, de pymes, de gente joven que tiene que estar siempre pendiente de las tecnologías, de las herramientas que están a mano, como para ir adaptándose a lo que propone el mercado, la actualidad, y ver de qué manera seguir siendo rentable, seguir agregando valor, seguir trabajando en la marca para que nos sigan eligiendo y esto pueda seguir creciendo. Ojalá la política nacional y la economía y los factores de poder de la nación pongan un ojo en el sector productivo, en el trabajo, y esto pueda seguir creando fuentes de laburo y nosotros poder seguir desarrollando fábrica, seguir desarrollando procedimientos para mejorar nuestro producto, nuevas tecnologías, adquirir maquinaria. Bueno, uno imagina eso y es lo que lo entusiasma a seguir día a día. A veces los tiempos parecen ser adversos, que tiran para atrás, pero uno que es emprendedor tiene como un fuego sagrado que hace que de todas maneras al otro día vayas de nuevo a la fábrica y
y busque las maneras de que eso siga funcionando. Así que lo imaginamos siempre de manera positiva al futuro, más allá de la adversidad del momento. Está muchas veces en la creatividad que podamos tener para seguir siendo rentables y que lo que hacemos siga generando el entusiasmo de todos los días para seguir laburando, que es lo que nos gusta hacer. Bueno, esa fue la entrevista muy interesante, ¿no? Todos los temas que trató, hay que agradecer. Sí, no, antes que nada, agradecer obviamente tanto a Nicolás como a Cristian por la buena predisposición, lo vuelvo a decir, mil gracias. Así que bueno, vamos a ver, ya hablamos con el ex ministro de Trabajo, ya hablamos con una pyme, próximamente. Nos falta la parte gremial. Vamos a hablar con la representación gremial, con la representación del pueblo, a ver claro, qué tiene para decir. Está bueno porque además este tema, lo que me llamó la atención un poco de esta visión más empresarial, que es una muy distinta, ¿no? A una quizás más estructurada que los que estamos en política estamos acostumbrados a escuchar. Sino que es más de, este sentido de que los empresarios ven estos cambios que está llevando adelante el gobierno como un desafío, no como algo de decir, me aferro a esto, sino, hay que desafiarse, hay que ver cómo competimos, cuáles son las nuevas dinámicas y sobre todo la dificultad por esto, ¿no? El consumo todavía no termina de repuntar. Y va a ser una... Reconoce también que hay discusiones pendientes, digamos que eso me parece que hay que escucharlo, viniendo justamente de personas que producen, pero es algo que nosotros, que digamos que la política en general tiene que atender, porque a veces hay una resistencia inicial a todo tipo de reforma, y evidentemente esto es lo que se está planteando, y la gente que produce, que tiene pequeña y mediana empresa, está necesitando también. Dejamos todos los contactos de Vieja Escuela en las redes, en la descripción, así van y le dan me gusta, siguen y le compran algo a ellos también. Dale, perfecto. Bueno, esto fue Política y Territorio, nos vemos la semana que viene. Buenísimo, nos vemos. Chau. Esto fue Política y Territorio. Si querés seguir entendiendo cómo se construye la realidad, suscríbete y comparte este episodio. Nos encontramos la próxima semana para seguir conectando la política con el lugar donde vivís.